Saludos jóvenes, bienvenidos a su clase número 5. Recuerden que estamos trabajando con las secciones cónicas. Como de costumbre, espero que todos estén bien, a salvo en sus hogares. Vamos a estar dándole continuidad, como de costumbre, a nuestro tema. En la clase anterior, nosotros estuvimos analizando el segundo corte de este cono recto, el cual es la elipse. Hoy vamos a trabajar la parábola, que viene siendo nuestro tercer corte. En primer lugar, vamos a estar viendo estos tres ejemplos de formas parabólicas. El primero, vemos una fuente donde, si ustedes se dan cuenta, la forma o la presión en que se dispara el agua y a la vez la forma en que cae, pues hace que se forme justamente una parábola. También vemos acá este movimiento, es un salto, esto es un salto parabólico. Y si se dan cuenta, si lo graficamos en el plano cartesiano, vemos que es una parábola que abre hacia el eje negativo de Y. Eso nosotros lo vamos a estar viendo más adelante en las condiciones. Aquí vemos un puente. Miren la estructura que tiene el puente, el diseño. Estos son diseños parabólicos. Para hacer todo esto, se hace una serie de cálculos para determinar la abertura y el espacio que va a ocupar la forma parabólica. Nosotros vamos a estar analizando parte de las consideraciones que se toman en cuenta para esas construcciones. Dicen, la parábola es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo y una recta fija. ¿Quién será nuestro punto fijo? El punto fijo es denominado foco y se denota por la letra F. La recta fija viene siendo la directriz y se denota por la letra D. El foco y la directriz están en direcciones opuestas y a una distancia igual. ¿De quién? ¿De quién la distancia? A una distancia igual del vértice. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con un vértice 0,0. El foco, por ejemplo, mírenlo acá donde se localiza. Ese es un foco que está localizado en el eje Y, positivo. En dado caso, tenemos el foco en el eje Y positivo, vamos a tener entonces una directriz a esa misma distancia del vértice, pero del lado negativo de Y. Eso también más adelante vamos a ver por qué sucede. Dice, el eje, mírenlo acá, es la línea que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. El vértice, que es el punto medio del segmento que va del foco a la directriz, mírenlo acá, el punto medio. La directriz tiene que estar localizada, miren acá debajo. Y si se dan cuenta, tiene una misma distancia, miren, del vértice a la directriz, tiene una distancia. Del vértice al foco tiene una distancia. Y si se dan cuenta, esa distancia que tenemos acá y esa distancia que tenemos acá es la misma. Pero si ustedes se dan cuenta, están en sentidos opuestos. Lado positivo, lado negativo, pero a una misma distancia de ¿quién? Del vértice. Parámetro P es la distancia del foco a la directriz. Dice, se designa por la letra P, o sea, la distancia que hay desde la directriz hacia el foco es el parámetro P. El lado recto es el segmento perpendicular al eje que une dos puntos en la parábola pasando por el foco. ¿Ok? Lado recto. Mírenlo acá donde está. Lado recto. Si nosotros localizamos el lado recto, ya con esto, con el lado recto y con nuestro foco, nosotros podríamos determinar cuál es el comportamiento de nuestra parábola. Continuamos. Existen ecuaciones de la parábola tanto para un centro h, k como para un centro 0,0. De igual forma, para el centro h, k podríamos tener una abertura positiva en X o negativa en X. Podríamos tener una abertura positiva en Y o negativa en Y. En el caso de una abertura positiva para Y, vamos a tener la siguiente ecuación. Miren acá arriba donde está. Nosotros no vamos a trabajar con el centro h, k. Simplemente para que tengan una idea de cuál es la ecuación que se utiliza. Y si se dan cuenta, miren,
binomios al cuadrado. Este es el caso cuando se tiene una abertura al eje positivo de y acá cuando se tiene una abertura al eje negativo de Y, cuando se está trabajando con un centro H, K. También si se tiene una abertura en el eje X, cuando tenemos una parábola de centro H, K, vamos a tener la siguiente ecuación. Cuando es una abertura hacia el eje positivo de X, vamos a trabajar con esta. Y cuando se tenga una abertura hacia el eje negativo de X, se va a trabajar con esta ecuación. Las que sí nos interesan son las ecuaciones de la parábola con centro 0,0. Por ahora vamos a estar trabajando con esta. De igual forma, cuando abre en el eje Y, si abre para el eje Y negativo, nosotros vamos a tener una ecuación parecida a esto. X cuadrado igual a 4 veces el parámetro P por el eje Y. Y si abre en el lado negativo de Y, vamos a tener X cuadrado menos igual a menos 4 veces el parámetro P por el eje Y. Mírenlo acá. Este es cuando abre para el lado positivo de Y. Y en este caso cuando abre para el lado negativo de Y. La misma ecuación nos va a decir siempre para qué lado del eje va a abrir nuestra parábola. También cuando abre en el eje X, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Y cuadrado, igual a 4 veces el parámetro P por X cuando abre para el lado positivo de X, el eje positivo, y cuando abre para el eje negativo de X vamos a tener Y cuadrado igual a menos 4 veces parámetro P por el eje X. Mírenlo acá donde nos damos cuenta que va abriendo para el lado negativo de X. Y aquí, miren donde se nota que va abriendo para el lado positivo de X. De inmediato, vamos a darle continuidad a un ejercicio. Dice, dada la parábola X cuadrado igual a 6Y, hallar su vértice, parámetro P, su foco, la recta directriz, lado recto y grafique. ¿Qué será lo primero que vamos a observar? Lo primero que vamos a detallar, nuestra ecuación. Ya la tenemos. Tenemos nuestra ecuación. Observando nuestra ecuación nos damos cuenta que de las ecuaciones anteriores que vimos, la que tenemos que utilizar es X cuadrado igual a 4 veces el parámetro P por Y. Miren, esta ecuación que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Siempre tenemos que observar la forma de la ecuación para determinar cuál es la ecuación que nos conviene utilizar. También de igual forma, la forma, valga la redundancia, la forma que indica mi ecuación me va a decir hacia dónde abre. Esta abre en Y positivo, X cuadrado igual a 6Y. En Y positivo, ¿por qué? Porque miren, el coeficiente de Y es positivo, por lo tanto en Y positivo. Vamos a calcular el parámetro P. ¿Cómo lo calculamos? El parámetro P, mírenlo acá que lo tenemos, 4 veces P. Pero si yo sustituyo en la ecuación 4 veces P, viene siendo 6, porque es quien me acompaña a Y. Por lo tanto, 4 veces P es igual a 6, pero yo quiero simplemente el parámetro P. ¿Qué hago? Despejo 4, voy a dividir entre 4 ambas partes de la ecuación. De este lado simplemente me va a quedar P y de este lado me va a quedar 6 entre 4. Si simplifico, mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. En este caso puedo simplificar porque ambos términos, tanto el numerador como el denominador, se pueden simplificar. Esto a condición aparece en algunos casos, no siempre es así. Y ustedes ya eso lo saben. El vértice H, K viene siendo un vértice, en vez de ser diferente de 0, es un vértice justamente 0,0. Tenemos una ecuación 0,0. Nuestro foco entonces tiene que estar localizado ¿en dónde? En nuestro eje Y, porque recuerden que abre en el eje Y positivo. En el eje Y tiene que aparecer nuestro foco. Por lo tanto,
El foco siempre va a ser el eje donde tenemos el punto 0, coma, el eje, el punto P, que va a ser localizado justamente en el eje donde abre la parábola. En este caso, H va a ser igual a 0 y P va a ser igual a 3 medio, que lo tenemos aquí. Esto va a depender de dónde abre la parábola. Si abre en el eje X, vamos a tener entonces en P, K. Pero en el caso de que abra en el eje Y, vamos a tener entonces H, P, que es 0,3 medio. Tenemos la directriz que va a ser igual a K menos P. Directriz va a ser Y igual a K menos P, igual a 0 menos 3 medio, igual a menos 3 medio. Menos por más, menos 3 medio. Tenemos la directriz. Y el lado recto que va a ser valor absoluto de 4P, que va a ser igual a 4 veces entonces, ¿cuánto vale P? 3 medio. Va a ser igual a valor absoluto, 4 por 3, 12, 12 entre 2 igual a 6. Valor absoluto, eso va a ser igual a 6. Para la gráfica entonces es simplemente ubicar nuestro lado recto que vale 6, pero para yo localizar mi lado recto simplemente tengo que decir son 6 y tengo que distribuirlo desde el centro. Entonces, como son 6, lo divido entre 2. 3 espacio hacia la derecha, 3 espacio hacia la izquierda. Ya tengo mi lado recto ubicado. Otra parte importante viene siendo mi directriz. La directriz es menos 3 medio. Ubico 3 medio, eso da 1.5 negativo. Ubico 1.5 y dibujo entonces mi directriz. Esa es mi directriz. Ubico mi foco, que viene siendo la misma distancia, pero en este caso entonces positiva, que es 3 medio. Foco 3 medio, 0,3 medio. 0,3 medio en Y, 1.5, lo tengo localizado. Por último, grafico esta línea para hacer referencia por dónde va a pasar mi circunferencia, perdón, mi parábola. Por acá va a pasar entonces mi parábola y voy a graficarla con mi lápiz. Grafico con mi lápiz y ahí tengo ya la idea de cómo está graficada esa parábola que abre directamente en el eje Y positivo. En el video número 2 le voy a estar explicando entonces otro ejercicio, pero en vez de abrir en el eje Y, vamos a abrir en el eje X para ver qué pasa en el eje X. No dejen de ver el video número 2, así que manténganse al tanto.